this life like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs, seek it out and ye shall find me old, but I'm not that old. Young. El cementerio de Torrero se inauguró en el año 1834. Con rehabilitaciones y diferentes ampliaciones, a día de hoy continúa siendo el cementerio de la ciudad. Una de las tumbas más singulares es la de Joaquín Costa. Uno de los monumentos funerarios más sui generis que tenemos desde luego en Aragón, y es muy interesante porque reúne o trata de reunir todas lo que fuera el ideario de Costa. Entonces se crea una especie de escenografía paisajística monumental con una gran roca que culmina encima de esa roca el busto de Joaquín Costa que talla el escultor local Dionisio Lassuén, pero además se añaden una pequeña presa que anuncia lo que sería su política hidráulica, lo que iba a ser su pantano. Es una pena que en ningún caso se puso agua, pero estaba preparado para que un pequeño pantano con presa y agua que tenía que haber estado. Y se le añade también lo que sería un Partenón. Y luego, naturalmente, el epitafio que está redactado por Silvio Costa. Y esa imagen de las primeras fotos que tenemos de la inauguración del monumento, que es de 1914, se ve un monumento completamente árido. Es como un monte pelado. Y lo bonito es ir ahora y ver en el monumento que hay un árbol que ha florecido, que está todo cubierto por la vegetación, por la enredadera, y parece que ha florecido esas enseñanzas de Costa. Al Ayuntamiento de Zaragoza le costó 10 años decidir que el mejor monumento a Costa iba a ser una escuela. Había habido proyectos de hacer una fuente, porque claro, la memoria de Costa está muy vinculada a esa política hidráulica, a la importancia del agua, de los regadíos, entonces que hubiera una gran fuente que recordara a Costa. Pero finalmente se hizo lo mejor. Hay un titular del periódico además que dice el mejor monumento, una escuela. Entonces en 1921, 10 años después del fallecimiento de Costa, el ayuntamiento decidió construir un gran grupo escolar. Fue el mejor grupo escolar cuando abrió sus puertas en el año 29. Hablaríamos también de la calle Costa. La calle Costa, la calle que lleva el nombre de Joaquín Costa. En 1908 era un proyecto. Las primeras casas que se construyeron en la calle Costa fue la acera de los pares. Se construye primero todos los pares, pero la acera de los impares estuvo muchos años sin construir. Si estivermos juntos não teremos medo. Você é tudo que eu preciso aquí. Joaquín Costa fue un humanista, un hombre que defendía sobre todo los derechos humanos, defendía el libre pensamiento, defendía sobre todo el pensamiento crítico y aparte de, bueno, pues, como buen maestro y buen pedagogo, él siempre promulgó esas ideas de libertad de cátedra, de secularización de la sociedad en un momento en el que, bueno, pues la Iglesia tenía un poder excesivo dentro del Estado. Costa era un hombre republicano que siempre alardeó de ello y de hecho criticó mucho a todos aquellos que se quedaron en el camino, como puede ser, por ejemplo, pues, Ramón y Cajal o Unamuno, ¿no?, que fueron compañeros suyos cuando él se presenta como candidato republicano. Costa probablemente fuera uno de los hombres más admirados de su tiempo, ¿no? Fue un hombre respetado, querido, sobre todo por las capas más débiles de la sociedad, precisamente por esa defensa enfervorizada que hizo durante toda su vida para conseguir mejoras para la población. Into the night we ride, and the lights are flashing like no one else alive. Todavía entre nosotros me parece que, como otras veces, como en otros temas, hemos de hacer bastante por conocer en realidad quién fue Costa y un poco superar ese mito de, pues bueno, sí, un hombre que escribió muchos libros, que viajó mucho, que sabía mucho, que le dio por hacer política, el regeneracionista. Si hiciéramos a lo mejor una encuesta por la calle, pues nos dirían todo esto, ¿no? Pero la verdadera persona, que a mí me parece que es lo más interesante,
es todavía alguien por conocer y por descubrir. I won't let you go, keeping you from the cold. Cuando uno se acerca al auténtico Costa, en sus diarios, por ejemplo, que escribió mucho, sus diarios de juventud, pues no ve por ninguna parte asomo de ese nuevo Moisés, de ese hombre de voz atronadora. Ve un ser humano que se enfrentó a muchas dificultades, que es algo que quizá pues, es bastante desconocido, que Costa era un hombre enfermo, muy enfermo ya desde la juventud, de forma que él quería ser militar para poder estudiar y lo declararon inútil. Y quería ser militar para poder estudiar porque además de estar enfermo era pobre. De hecho, él abandona Monzón, donde su padre era pues, un humilde agricultor, y se traslada a Huesca para trabajar de criado de un pariente lejano. Y trabajando allí ya descubre que hay cosas que no puede hacer, que se le va atrofiando a la parte derecha del cuerpo, que cada vez tiene más dificultades con algunos movimientos, ¿no? Este Costa poco conocido pues nos lleva a pensar que cuando leemos que estuvo en la Exposición Universal de París de 1867, lo normal es que fuera pues, como un experto, como un estudioso, como un representante de la ciencia. Es lo que tiende uno a pensar, y en realidad fue como albañil. Él se presentó a un concurso, había que seleccionar a una docena de albañiles y fue a trabajar. Bueno, pero en realidad él fue a aprender, él fue a mirar con esos ojos que él tenía de persona ávida de saberlo todo, con esa avidez que le caracterizaba, qué es lo que hacía que otros países se hubieran avanzado. Y él estaba pensando permanentemente en cómo todo aquello podía favorecer o mejorar las condiciones de vida en Huesca y en España. Y de hecho, de ese viaje, como se sabe, pues hay su primer libro que se llama Ideas apuntadas de la Exposición Universal de París de 1867 para España y para Huesca. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. Y luego otro libro muy curioso es el que publicó el Ateneo Costista de Zaragoza 4 años después de la muerte de Costa, un libro póstumo, Costa contra los toros, Costa por el árbol, Costa y el desastre se llamaba, era una colección de artículos. Entonces ahí aparece el Costa, para desesperación de mis amigos taurófilos, ahí aparece el Costa antitaurino, porque Costa era un antitaurino visceral al que los toros le parecían una barbarie. Y a él lo que más le molestaba no era tanto, decía Costa, la fiesta de los toros, como que la presidiera la autoridad gubernativa. Dice, porque de esa manera, al presidir la fiesta de los toros la autoridad gubernativa, la civilizaban, decía él, la civilizaban, entre comillas, con su presencia, ¿no? We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. Y el Costa que a mí me gusta contar, tanto en las clases, a los chicos que quieren hacerse maestros, como a los visitantes que vienen al Museo Pedagógico, es aquel que tenía una pasión por entenderlo todo. ¿Por qué fue capaz Costa de hacer todo lo que hizo? Porque tenía una pasión que ya desde muy joven le llevó a escribir: si no puedo estudiar, no quiero vivir. Si no puedo estudiar, no quiero vivir. Porque yo quiero conocerlo todo, porque quiero entender el mundo, porque quiero transformarlo. Not trying to be in there, not trying to be cool. Just trying to be in this. Tell me, are you too? Can you feel where the wind is? Can you feel it through? Estando en Huesca pudo hacerse maestro y bachiller. Y esto fue determinante para que poco después se marchase a Madrid con un tío que tenía, que era cura, si no tampoco hubiera podido hacerlo, y allí inició una carrera universitaria pues, realmente meteórica, ¿no? Bueno, el Joaquín Costa que a mí más me ha interesado desde el principio es el Joaquín Costa estrictamente humano. Es un Joaquín Costa que yo descubrí hace quizá pues, 25 años leyendo un epistolario de Costa y Giner de los Ríos, que fue el fundador de la Institución Libre de Enseñanza, que fue amigo de Joaquín Costa, había sido su profesor y quedó deslumbrado por aquel aragonés que en un breve espacio de tiempo se doctoró en Filosofía y Letras y en Derecho, se licenció y se doctoró después en ambas disciplinas. Tanto le
Le sorprendió Joaquín Costa a Giner que cuando en 1876 puso en marcha con otros profesores la Institución Libre de Enseñanza, le invitó a que fuera allí profesor. Hay un epistolario que es muy bonito, muy interesante, que nos desvela pues, la intimidad de esta relación, de una relación que fue muy próxima, y se titula El don de consejo. Y esta frase está tomada de una carta que en 1878 Costa le dirige a Giner, y que empieza precisamente así: usted, que tiene el don de consejo y que es acaso mi único amigo, se tomará el trabajo de asistirme en este momento delicado en el que me encuentro. ¿Qué le estaba pasando al joven Costa? Pues que se había enamorado. Era un amor no correspondido porque se trataba de una chica de Huesca, Concepción Casas se llamaba, hija de un médico muy conservador, muy ultracatólico, que no aprobaba esta relación. Le confiesa que no puede dormir, que apenas puede trabajar, que tiene la cabeza siempre en otra cosa, en fin, como nos pasa a todos nosotros cuando nos enamoramos. Claro, eso para mí fue sorprendente, que León de Graus estuviera enamorado, que el nuevo Moisés sufriera mal de amores, ¿no? Aquello para mí fue una revolución en mi forma de entender la historia y los personajes, ¿no? Porque descubrí que detrás de los personajes hay también personas. Y me interesó mucho más la persona Joaquín Costa, que sufría, se sentía solo, tenía sueños, se ilusionaba, como todos nosotros, que el personaje ese que nos han devuelto los artistas, ¿no? Oh, it hurts the most, 'cause I don't know the cause. Maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to wait. Joaquín Costa fue un hombre pobre, muy pobre. Fue profesor y director del Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, pero tenía que ganarse las lentejas. Tuvo que dejarlo para ponerse a trabajar, para ganar dinero, porque sus compañeros de la institución eran todos pertenecientes a las élites provinciales, a las élites locales, gente con buenos cargos académicos, con ingresos seguros, pero el pobre Joaquín Costa no tenía nada, ¿no? No tenía nada. No tenía nada hasta el extremo de que hay unos textos suyos tremendos en los que dice que no puede ir a ver a su amigo Giner, se refiere naturalmente a Giner de los Ríos, no puede ir a ver a su amigo Giner porque no tiene un calzón que ponerse, dice, y porque el sombrero que tengo, si lo abandonara en la calle, no lo cogería ni un pordiosero. Es tremendo leer esto de Costa, ¿no? Hasta ese extremo llegaba su pobreza, ¿no? Hay otra frase que le gusta mucho citar a mi amigo Víctor Juan, que es uno de los grandes expertos en Joaquín Costa, que decía que a las 3 de la mañana se le acabó la vela con la que estaba escribiendo. Dice, y entonces, dice, yo me quedé a oscuras y me puse a pensar en mí, me puse a pensar en mis limitaciones, en mi pobreza, y me eché a llorar sobre la mesa, ¿no? Dice, pero luego, cuando salió el sol y llegó el día, volví a seguir trabajando, ¿no? Volví a seguir trabajando. Es decir, esa obsesión por trabajar, por aprender, por estudiar, ese afán de trabajo, de lucha, de entrega, nos apasiona en Joaquín Costa, ¿no? Bueno, cuando fallece Joaquín Costa, naturalmente hay una conmoción en España, pero particularmente en su tierra, en Aragón. Aquí en Zaragoza, la despedida de Costa fue realmente dramática, porque en el momento en el que se conoce el fallecimiento de Joaquín Costa, se produce una llamada en la que, bueno, pues, parece ser que va a ser enterrado en el Panteón de los Hombres Ilustres de Madrid. Pero la gente sale a la calle y literalmente paran el tren que va a pasar por Zaragoza en ese momento. Costa no va a descansar en Madrid, va a ser enterrado en Zaragoza en una tumba provisional, completamente improvisada por parte del ayuntamiento, a la vista de los acontecimientos, de que no van a dejar que Costa salga de Zaragoza. Su féretro lo llevan a hombros hasta el gobierno civil, y es ahí cuando va a entrar en el coche de caballos que lo conducirá al Camposanto de Torrero. Es impresionante la comitiva porque son más de 30.000 personas los que van a acompañar y los que van a querer estar en todo momento con él.